soy ingeniero mecánico, eh, tengo una familia, una esposa, dos hijos, pero más que ingeniero, eso es una profesión, una, vamos a llamarlo así, una, una herramienta que el Señor nos dio, ¿verdad? Para usarla a su servicio, pero me considero un hijo de Dios que, que pueda de alguna manera compartir con ustedes eh, experiencias. Fíjense que ustedes que am, en mi experiencia como ingeniero y como técnico, yo soy técnico mecánico, mecánico automotriz, y después hice una ingeniería y a eso me dediqué después. Pero una de las cosas que más me fascina es reparar cosas, arreglar cosas, máquinas en general, cualquiera sea, ¿ya? Es interesante porque a mí me gusta esto como hobby, me gusta arreglar lavadoras, calefón, vehículos, lo que venga, bombas de agua, lo que esté malo me gusta arreglar. Y, y resulta que siempre como líder en los trabajos, porque llegué a tener cargos de relevancia, ¿no? Y de importancia, o que se le da importancia en este mundo, ¿no? Siempre existe la figura de un prevencionista de riesgo. Ustedes ya lo han escuchado, prevencionista de riesgo. Y yo siempre tuve conflicto con los prevencionistas. ¿Por qué? Porque uno ejecuta, avanza, y yo siempre veía a los prevencionistas como alguien que aquí en Chile existe un término que se llama trancar la pelota, es decir, como que frenaban el trabajo, no dejan avanzar. Y yo los miraba como, pucha, vamos, ya vienen los prevencionistas, algún detalle no hemos hecho, van a parar la faena, la producción. Y es interesante porque en este caminar cristiano, cuando el Señor nos llama a poder servirle de una manera totalmente diferente, sirviendo a Dios en la iglesia, como anciano probablemente, ¿cierto? Como líder, de poder predicar el Evangelio, algo faltaba. Y siempre algo falta. Lo maravilloso es que Dios, su Evangelio es tan eterno, tan maravilloso, que nunca dejamos de aprender. Y en ese contexto, fíjense ustedes que eh, nos vinimos a trabajar aquí como a un ministerio de sostén propio, como bien dijo Fernández, que se llama Los Aromos, donde el mayor énfasis tiene que ver con la prevención. Y a mí los prevencionistas no me caían muy bien. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la prevención o el prevencionista de riesgo en el contexto de mi profesión, ¿no? Con el prevencionista o la prevención de enfermedades? La verdad que fui encontrándole mucho sentido. Y quiero contarles una experiencia cortita antes de leer alguna cita y por qué el título del título. Cuando llego a los Aarons, es interesante, siempre me ha gustado arreglar cosas. Me encuentro con que había una motocicleta, una cuatrimoto, mala, ahí, a la intemperie, botada, abandonada. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez abandonado o te has sentido solo, te has quedado ahí como desarmado, como que te dejaron a la suerte. Bueno, esta moto estaba así, algo, un fierro, elementos eh, que no tienen vida propia, ¿no? Y yo como mecánico lo vi ese elemento como algo que decía, bueno, esto hay que arreglarlo, ¿no? Y cuento esta experiencia para que me puedan entender, porque tiene mucha relación, porque justo se da en un contexto en el que yo estoy llegando a un centro de vida sana, mi esposa enfermera, ama la prevención, y, y yo le pregunto, ¿por qué está mala esta moto? ¿Qué le pasó? ¿Por qué has estado aquí todo el invierno? No, porque alguien, un niño, quiso andar en ella, no tenía combustible, encontró un envase, abrió el depósito de combustible de la moto y le puso. El tema es que eso era cloro. Cloro. Una motocicleta anda con combustible, en este caso nafta o benzina,
¿cierto? Como se denomina en algunos países. Por lo tanto, ¿creen ustedes que esto iba a andar? No, ¿verdad? No iba a andar. Pero no solo no va a funcionar, el tema es que va a dañar un elemento vital de esta motocicleta que tiene, para mí tiene órganos. Y ustedes me van a entender por qué, tiene órganos, ¿sí? Tiene elementos que le permiten funcionar, ¿sí? Solo que estas máquinas no andan por sí solas, a diferencia de lo que Dios creó en nosotros. Uno tiene que manejarlas, conducirlas, pero hay que cuidarlas. Entonces, alguien quiso arreglarla y se dio cuenta que en el carburador, que es un elemento donde entra el combustible, se hace una mezcla, este alimenta y el motor funciona. Así dicho burdamente y rápidamente. Este elemento se dañó. El cloro generó corrosión, por lo tanto, evitó que esta funcionara de buena manera. Yo le dije, pero eso es motivo para haberla desarmado así como está desarmada. Algunas veces nosotros estamos todos desarmados, estamos abandonados por diferentes elementos, ¿no? Y resulta que, bueno, las máquinas me gustan, así como a mi esposa le gusta que las personas no se enfermen. A mi esposa no le agrada ver una persona que esté enferma, y si está enferma va a hacer lo necesario, todo lo suficientemente, lo que esté a su alcance para que esa persona esté bien. Entonces, bueno, tomé, la primera cosa que hice llegando a ese lugar, la limpié, la lavé, la rearmé todo lo que podía armarla, la cubrí para que pasara ese invierno y encargué el elemento que se había roto o el elemento que se había deteriorado producto de este elemento que no corresponde para que funcione bien. Yo encargué el carburador, lo compré en el extranjero, ¿cierto? Estas páginas hoy día que están disponibles, que son muy económicos comprar, de China, obviamente. Me llegó el carburador y ¿saben qué? Nos pusimos a armar ese vehículo. Y el día que este funcionó fue para mí, y permítanme compartir que escuchar algo que está mal o dañado, que funciona, debe ser tan gratificante como ver a un, no tan, pero la comparación no está bien, pero en mi experiencia, se lo digo como lo que me gusta hacer, imagínense que un médico, una enfermera, un paciente que está grave o que está mal emocional, psicológicamente, comienza a reaccionar, comienza a abrir sus ojos, comienza a caminar, se levanta, se va del hospital, se va a su casa, se va con los suyos, es recuperado. ¿Saben qué? Yo nunca pensé que la trascendencia de ese vehículo iba a ser, iba a ser tal que me iba a permitir conectar y entender lo que le pasa a las personas cuando se encuentran con Jesús. Y no solamente eso, se encuentran con Jesús, pero viven una experiencia que les permite ser más saludables. ¿Por qué me encantó la idea de ser parte de este equipo de Life Medic? Porque en mi experiencia, una vez conocí a un médico que me dijo, pediatra, me dice, oye Alex, ¿cómo fue que estudiaste ingeniería? ¿Cómo entiendes las matemáticas? Yo entré a estudiar ingeniería, plan común, primer año y me fue mal. Tan mal que me decidí cambiar a medicina. Y en medicina nunca reprobé un ramo, pasé todo. Yo le digo, ¿y cómo usted estudia medicina? Es que es tan difícil. Nuestras estructuras mentales funcionan de manera diferente. Yo no sé ni siquiera decir ácido acetil salicil. Miren, no sé ni decir una palabra que a ustedes tan sencilla, ¿no? Estos trabalenguas que ustedes pueden decir. eh, Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué me encantó la idea de trabajar vincular el área médica con, con vamos a llamar así, el estilo de vida saludable o la obra médico-misionera?
vaya para allá. Porque yo dije, entre mí, ¿no? Cuando conocí a este médico, en esta iglesia iban muchos médicos, y ellos siempre tienen dinero, y nos ayudaban a nosotros, al club de conquistador y todo, pero su vida era trabajar, no tenía descanso, era un hombre estresado, ¿cierto? Tenía conflictos allí, ¿cierto? Porque estaba todo demandado en yo no sé si servir a otros, no lo sé, cuál era su contexto, o ganar dinero, no lo sé, y no voy a juzgar eso, sino que voy a decir un hecho. Estaba tan volcado en ayudar a otros que él no se ayudaba a sí mismo. Y en nuestra experiencia cristiana estamos tan volcados en ayudar a otros, pero nosotros nos dejamos estar. Y todas las recomendaciones que el Espíritu Profecía y la Biblia señalan tienen que ver con nosotros. Es decir, que si en mi experiencia como hijo de Dios vivo una vida saludable, ese solo ejemplo va a permitir que otros digan, yo quiero conocer a ese Jesús que te hace feliz y que te permite vivir saludablemente. ¿Cómo es eso? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y bastan unas palabras a una mujer que no quería ser vista y que después no tiene miedo de contar su historia y se la cuenta a todo el mundo, lo que está haciendo es decirle que estuvo con Jesús y ese Jesús le dijo la verdad. Y esa verdad la liberó, la hizo libre. Entonces, mientras caminábamos en este transitar de servir a Dios y de ayudar a otros, veíamos que en 10 días una persona que cambiaba sus hábitos de vida, que comenzaba a tomar agua, que comenzaba a hacer ejercicio, que tenía una reflexión espiritual, que se alimentaba bajo las recomendaciones que Dios establece, estas personas al tercer cuarto día su rostro cambiaba, su vigor cambiaba y salía del lugar con una experiencia tan maravillosa que yo decía, yo disfruto ver un motor, una máquina funcionar, pero nunca vi a una persona que solo en 10 días que se incorporaran elementos y quiera vivir y disfrutar de la vida saludable fuera tan significativo. Entonces decía yo, si todos los médicos y todos los pastores y cada uno de nosotros hiciera lo que Jesús hizo, es decir, sanar, enseñar y predicar, y fuéramos esas personas, yo decía, el pastor tiene que ser médico, el médico tiene que ser pastor, pero estudiamos todas profesiones diferentes y nos volcamos a trabajar y nos olvidamos del verdadero sentido. Cuando comencé a vincular todas estas verdades, comenzó a hacer sentido en mi vida cuán relevante es que tú y yo, no importa la profesión, en este caso estudiante de medicina o de alguna área del área de la salud, si tan solo cada uno de nosotros viviera una experiencia en Jesús de manera amplia, con cada persona que nos encontramos, debiera hacer una diferencia muy grande. Yo quiero compartir unas citas, Fernanda, yo no sé si puedo. ¿Sí? Sí, puedo. Cuando encontré estas citas, que las cuales quiero compartir con ustedes, estremeció mi vida. Y por eso hablamos de verdades. Miren, permítanme compartir con ustedes estas citas. Solo algunas. Miren, cuando cuando el salmista dice, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo decía, wow, el Señor nos creó de una manera tan perfecta, como un ingeniero, alguien hace una máquina y funciona y la ve funcionar, pero si le ponen un elemento equivocado, esta no funciona. Y yo decía, y en mi vida, yo probablemente no quiero saber aquellas cosas que, que bebo, que como, o que hago, que pienso, que miro, que escucho, que le hacen mal a mi vida. Entonces comenzamos a volcarnos en entender cuáles eran esas verdades que estaban dañando nuestra vida
y que probablemente hacía una separación con Jesús. Jesús nos quiere ver vitales, nos quiere ver sanos, y comenzamos a introducirnos en este proceso. Miren, cuando nos casamos con mi esposa, nos sentábamos a ver televisión, una película. Yo decía, Señor, si hubiese, ¿cómo no haber entendido que tú en tu palabra dices que tenemos que cerrar los ojos al mal, es, nuestros oídos cerrarlos para no escuchar cosa vana? ¿Tanto tiempo perdí? Tú nos creaste tan maravillosamente y estamos echando a perder aquello que tú nos has dado. Cuando leí esta cita y que hizo mucho sentido en mí, yo dije, ¿cuánto más debería hacer esto, hacer sentido un médico para hacer del médico no solamente el que ayuda a recuperarse, sino que aquel médico que ayuda a prevenir las enfermedades? Ya comencé a querer a los prevencionistas. El creador del hombre ha puesto en orden la maquinaria viviente de nuestros cuerpos. Cada función está maravillosa y sabiamente diseñada. Esta maquinaria viviente debe ser comprendida. Y decía, ¿cómo eso? A ver, debo comprender cómo funciona. Sí, debo saber, así como yo entiendo cómo funciona un motor, una máquina, cualquiera sea, y yo permito que entender y descubrir cuál es el problema que tiene y saber si algo está funcionando mal porque no le están entrando los elementos necesarios para que funcione o hay un desperfecto. Tal y cual como el Señor nos creó esta máquina, pero dice que debemos comprenderla y ustedes la entienden muy bien y de eso no tengo duda. Pero miren, cada parte de su maravilloso mecanismo debe ser cuidadosamente estudiada. Cada ley que gobierna la maquinaria humana debe ser considerada tan ciertamente divina, en origen, carácter e importancia como la palabra de Dios. ¡Wow! Yo decía, la palabra de Dios para mí es sagrada, entonces mi cuerpo también debe ser sagrado. Entonces viene esta otra cita. Se debería enseñar a los jóvenes que las leyes de la naturaleza son leyes de Dios tan ciertamente divinas como los preceptos del Decálogo. ¡Wow! Las leyes de naturaleza igual a los 10 mandamientos, los ponen en una relación igualitaria, y el Señor ha escrito en cada nervio, músculo y fibra del cuerpo las leyes que gobiernan nuestro organismo. Y después decía así, toda violación de esas leyes cometida por descuido o con premeditación es un pecado contra nuestro Creador. ¡Wow! Dije yo. Entonces, oh Señor, nos estamos equivocando. Y aquí no importa la profesión, es cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Y ahí comenzamos con mi esposa a conversar. Yo le decía, wow, ¿y estos turnos que hacen los médicos de 24 horas, 48 horas, qué están haciendo con sus cuerpos? Bueno, hay un sistema, ¿no? Y ustedes entran en un sistema y le decía a Marco, tenemos que compartir estas verdades con los médicos para que ellos también se cuiden, para que ellos también sean no solamente personas que ayuden a otros, sino que sean personas que vivan una experiencia tal que les permita estar en comunión con el Señor en todo el amplio sentido, ¿no?, que tiene el de vivir en Jesús. Y después decía la cita, cuán necesario es pues que se imparta un conocimiento completo de estas leyes. Entonces me quedaba pensando y decía, entonces no estamos enseñando toda la verdad a nivel eclesiástico, entonces necesitamos contar esto a todos, médicos, ingenieros, abogados, todos tenemos que cuidar. Y eso despertó en nosotros el deseo de apoyar este hermoso ministerio. Dice, nos esperan tiempos peligrosos. ¡Wow! Sí que estamos entrando en tiempos complejos, muy complejos, donde los jóvenes viven una vida. Miren, antes de ayer, bueno, estamos viviendo aquí en el campo, y siempre al salir hay gente caminando, ¿no? Y nosotros detenemos el vehículo y los llevamos. ¿Y cuál es el plan? El plan es llevarlos y que poder entregarle un libro, una literatura, algo, hablarles de Jesús. Eh, y se subió una profesora, la llevamos. Y le digo, hola, ¿cómo le va? Gusto saludarle. Me dice, yo le dije, ¿trabaja aquí en esta localidad? Sí.
¿Y a qué se dedica? Soy profesora, me dice. Eh, y yo le digo, ¿y qué tal su experiencia como profesora? Me dice, mire, vengo saliendo de un largo periodo de licencia, con depresión. Este trabajo me ha generado muchos conflictos en este tiempo, me dice. Dice, pero volví de esta licencia con otra mentalidad. Y yo le digo, ¿cuál es la mentalidad? Dejarlos, no decir nada, dejar que los jóvenes hagan lo que quieran. Ya no se puede luchar con eso. Ya no les puedo decir, dejen de ver el celular, apaguen el celular, presten atención en clase. No, dice, ya no hay nada que hacer. No puedo con eso. Entonces, para yo no enfermarme, hago mi clase, dejo que hagan lo que quieran y me voy. Y eso me ha llevado a estar más en paz. Imagínense los tiempos que vivimos, en que los jóvenes hacen lo que quieren. No hay control. En tanto que Satanás se esfuerza constantemente hasta el máximo para sacar ventaja de la ignorancia de los seres humanos y colocar el fundamento de la enfermedad por medio del trato impropio del cuerpo, los que se dicen, los que dicen ser hijos e hijas de Dios, hacen bien de aprovechar mientras puedan las oportunidades que ahora se les presentan para obtener un conocimiento cabal del organismo humano y de cómo preservarlo con buena salud. ¡Wow! Amor, chicos, tenemos que contarle esto a todo el mundo, a la iglesia. Ahora, ¿por qué esto? Estamos poniendo mucho énfasis. Y Jesús, y la iglesia, eh, y lo que hacemos habitualmente, no, es que esto simplemente, el cuidarnos, nos permite o nos capacita para que el Espíritu Santo haga esa labor de transformación en tu vida y en mi vida, y podamos contar a otros y ser personas conforme a la imagen de Dios. Esa imagen que fue borrada, esa imagen que Satanás quitó, esa imagen Satanás nos hace creer que no somos hijos de Dios como lo hizo y tentó a Jesús por eso. Mediante el estudio de la filosofía, los hijos de Dios son inspirados a tener reverencia por la obra más maravillosa de sus manos, el cuerpo humano. En vez de dañar la obra maestra de Dios, tendrán una ambición de hacer de su parte todo lo posible a fin de cumplir el glorioso plan del Creador. Así llegarán a considerar la obediencia a las leyes de la salud no como un asunto de sacrificio y de abnegación, sino como lo que realmente es, un privilegio inestimable y una bendición. ¿Saben qué, chicos? Yo creo que para ustedes es un tremendo, pero tremendo desafío. Vivir, ayudar a otros, pero vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Y lo digo así muy sinceramente. Porque el sistema está diseñado para que ustedes no vivan una vida plena en Jesús. Que trasnochen, que coman muchas veces mal. Y lo digo con mucha tristeza porque está diseñado así. Ahora, ¿cómo lo enfrentan? ¡Wow! Hay que buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Eh, um, sea ella o Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es el cielo? Dice en la tierra como en el cielo. Um, Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y yo pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dios les permita encontrarla en esa búsqueda constante que ustedes están haciendo de orar, de juntarse, de descubrir estas verdades, porque el Señor tiene seguramente algo especial para ustedes. Permítanme avanzar. Dice, la juventud es el tiempo para establecer buenos hábitos, para corregir hábitos erróneos ya adquiridos. ¿Ven que ahora quiero a los prevencionistas en todo el ámbito de la palabra? Y para acostumbrarse uno mismo a la práctica de ordenar todos los actos de la vida con referencia a la voluntad de Dios. Y aquí viene este texto que para mí hizo sentido. Yo antes lo estudiaba, lo predicaba, pero hizo sentido cuando comencé a cuidar mi cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí esta cita, y yo creo que con esta podemos ir terminando, son 30 minutos, me gusta respetar eso, dice, nuestros cuerpos son la posesión adquirida de Cristo.
y estamos libres de hacer con ellos lo que nos plazca. Cuando hombres y mujeres están realmente convertidos, respetan concienzudamente las leyes que Dios ha establecido en su ser y procuran evitar la debilidad física, mental y moral. No solamente estudiamos para reparar, para ayudar, sino también para prevenir, para orientar, pero también para uno mismo, ser ejemplo para los demás. Entonces, nuestro primer deber, el cual debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo, es obedecer las leyes de Dios, que incluyen las leyes de la salud. Ahora, ustedes son del ámbito del área de la salud. ¿Saben qué? Esto también es para ustedes. Y no tiene que ver con solo hacer de esto un trabajo y que sea un sustento, sino que sea un sentido de vivir el Evangelio, de cuidarse, ser ejemplo y ayudar a otros. Que Dios les bendiga. Eh, Hay mucho para decir, mucho para compartir. Lo que sí quiero decirles, que me alegra un montón que ustedes decidan, como profesionales de la salud, hacer una diferencia al reunirse, al aprender, al querer vivir esto, porque hay un desafío tremendo, pero tremendo para ustedes. Sé que así es y espero en el Señor sigan perseverando, porque sí es un desafío. Así que estas verdades que el Señor nos permite tener, que vayan creciendo, pero podamos adquirirlas y vivirlas conforme a lo que el Señor nos va entregando día tras día. Permítame orar por ustedes en este día, en este sábado, y puedan enfrentar el desafío que les toca con la ayuda del Señor para salvación de otros. Oremos. Querido Señor, que estás en los cielos, gracias por este grupo de hermanos, hermanas, amigos, amigas, tus hijos, Señor, que han decidido servirte desde una esfera de un tremendo desafío, pues tú los has llamado a cumplir uno de los roles que Jesús hizo, que era sanar. Y ellos también quieren hacerlo. Pero Padre, ellos también necesitan vivir la sanidad en Jesús. Bendícelos a ellos, guíalos y que estos desafíos que ellos enfrentan puedan enfrentarlos con la ayuda de Jesús, tomado de tu mano. Gracias, oh Dios, te damos. Oramos por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Alex, por esa meditación, el llamado también. Y esperamos que cada uno le haya llegado, ¿cierto?, a su corazón, dependiendo de lo que Dios espera de nosotros, la misión. Así que muchas gracias. Y también vamos a ya ir avanzando. Tenemos también ahora el resumen del capítulo del libro que hemos estado leyendo todo este tiempo y espero que tanto la meditación, la dinámica de oración que hicimos al inicio, este tema que nos dio Alex y ahora el resumen pueda ser todo de bendición para nosotros. Voy a invitar a Alexandra Becerra que nos pueda acompañar en esta parte. Estás muteada por si acaso. Y ahora sí, que necesitaba permiso del anfitrión para poder activar el audio. Bueno, el día de hoy les voy a compartir acá el pequeño resumen de el capítulo de hoy. Ay, no lo puedo agrandar. Deme un segundo. No lo puedo agrandar.
Ay, no sé qué está pasando. Deme un segundito, por favor. Ya, ahora sí, ahora sí se pudo. Bueno, como ya pudieron ver, el capítulo del día de hoy se llama Cómo Jesús trataba a los pecadores. Y bueno, em, el autor parte contando una historia bastante chistosa entre él y su hermano, en la cual les regalaron una bolsa de dulces a cada uno y les dieron una orden de que no podían comerla, a excepción en el horario de comida, ya que les podía dañar los dientes y todo, pero él decidió desobedecer y comió entre las comidas y su papá le botó los dulces. Y él dijo, ah, como buen hermano que soy, para cuidar la salud de mi hermanito, le voy a botar los dulces igual. Entonces, acá comienza haciendo una introducción a un dilema. Y pone un ejemplo del deporte, del fútbol. No sé si hay algunos aquí de Argentina que ellos en especial vibran con el fútbol. Y dice, ¿por qué nos preocupamos tanto de ser los primeros? ¿Por qué nos preocupamos tanto de que nuestro equipo gane, de ser los mejores, de tener las mejores notas? Y parte contando la historia que encontramos en Marcos 9, el versículo 33 al 34, en el cual iba Jesús caminando con sus discípulos, eh, y ellos iban disputando, porque ellos creían que Jesús ya iba a establecer como el reino, su reino de manera terrenal. Entonces decían, pucha, yo quiero ser primer ministro, yo quiero ser tesorero, etcétera. Entonces, se fueron como cuchicheando, no sé, susurrando, murmurando eso, y mantuvieron una distancia de Jesús. Entonces, cuando Jesús llegó a Capernaum, los discípulos no habían llegado todavía y Jesús tampoco escuchaba lo que ellos estaban hablando. Entonces, cuando llegó, él les preguntó qué disputabais entre vosotros en el camino, pero ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y luego, acá el autor habla que nos deja una tremenda enseñanza, porque los discípulos, a pesar de que conocían a Jesús, llevaban 3 años aprendiendo directamente de él, viéndolo día a día, sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero lo seguían haciendo. Entonces mencionaba que es difícil cometer pecados en presencia de Jesús, y es más difícil cometer pecado frente a alguien que uno ama y respeta. Entonces, ¿pero qué pecado cometieron los discípulos? Bueno, acá mencionaba que el pecado que cometieron los discípulos fue el orgullo, y que era uno de los peores pecados frente a los ojos de Dios, que ellos sabían que estaba mal, y que el autor pone una cita que la verdad la encontré muy, o sea, entre chistosa y que uno puede, que lamentablemente aplique, que dice pecado conocido, pecado continuo, pecado habitual, pecado acariciado y persistencia en el pecado. Y acá me gusta como el manejo que le da Jesús, porque él perfectamente les puede haber dicho, ya, chao, no los quiero ver nunca más, me consigo otros 12 que sí sigan, que sí me escuchen, porque, o sea, llevan 3 años aprendiendo de él y siguen como con las mismas tonteras de niño. Entonces, acá nos deja principalmente estas enseñanzas de cómo Jesús trataba a los pecadores, pero que viven en pecado, como era el caso de los discípulos. Bueno, el primer punto que él nos plantea era que todo pecado será perdonado a los hombres, pero esto da paso entonces a que podamos tener como libertad de hacer lo que queramos, cuando queramos, y con tal, yo sé que Jesús me va a perdonar. Y bueno, acá plantea el punto 2, y Jesús dice, pucha, ¿sabéis qué? Está mal, y en verdad yo sé que está mal, pero yo no te juzgo, no te condeno, pero sí te voy a pedir una cosa, que es, ve y no lo hagas más. Y acá vuelvo como al punto anterior, que cuando nosotros estamos frente a alguien que amamos y respetamos, no queremos causarle daño. Y ese es como uno de los principios más importantes que nos va a dejar este capítulo. Y otro punto es que Jesús
no los deja solos, no les dice como, pucha, ya, basta de lo mismo, basta del orgullo, sino que Él está junto a ti en todo el proceso en el cual nosotros pasamos en estas luchas principalmente. Eh, y bueno, me gusta mucho que el capítulo va finalizando con esta cita que dice, aun cuando sea posible mantener una relación con Dios y un pecado acariciado en la vida simultáneamente, tarde o temprano uno de los dos tendrá que salir. Y aquí tenemos nuevamente el ejemplo de los discípulos. Sabemos que principalmente uno de ellos, que fue Judas, decidió seguir acariciando ese pecado. Y bueno, todos ya sabemos más o menos la historia que pasó, pero Judas decidió seguir en ese camino. En cambio, los otros discípulos, a pesar de que conocían a Jesús, a pesar de que vivían en pecado, llegó el punto de inflexión donde ellos decidieron seguir a Jesús. Entonces, el día de hoy yo los quería dejar con esta pregunta de ¿a quién eliges tú hoy? ¿Eliges seguir acariciando tu pecado, a pesar de que puedes que estés con Dios, o decides pedirle a Dios que por favor te aleje de eso y que sean uno con Él? Así es que con ese pequeño resumen del capítulo de hoy, los quería invitar a hacer una oración. Amado Dios que estás en el cielo, Señor Jesús, te damos gracias porque a pesar de que podemos ser débiles y vivir en pecado, tú siempre eres luz y nos guías hacia qué camino es mejor para nosotros y nos das sabiduría de qué es mejor elegir. Te pido que nos acompañes, que bendigas este programa. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Alex, por este resumen. Y también lo animamos a todos a seguir leyendo el libro. Ahí pusimos en el chat cuál es el libro que estamos leyendo, así que ahí también los invitamos. Está en el grupo de Life Phoenix, ahí se han mandado los PDFs. Y bueno, para cerrar esta bendecida reunión, hemos tenido de todo, así que los invitamos a orar nuevamente y después vamos a tomar una fotito, ya para que no se vayan y para que se vayan arreglando también si es que quieren, para poder recordar este momento. Vamos a hacer una oración cortita, así que no se preocupen. Cerramos los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te doy por esta reunión, por todo lo que pudimos experimentar, por la forma en que tú nos has hablado, Señor, y porque también nos enseñas a que nuestra única seguridad, Señor, es seguir tu voluntad, es seguirte a ti, Señor, y ser como tú. Ayúdanos, Señor, en este sábado para que sea diferente a los demás y podamos estar cada día más en comunión contigo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Entonces ahora vamos a aprender, los invito a prender las cámaras. Ahí nuestro amigo Samuel de Perú nos va a ayudar con la fotito. Así que es perfecto. Un gusto verlos ahí a todos. Eso, muy bien. No sé si alguien más va a prender la cámara. Y si no, ahí se preparan con alguna reacción cuando vayamos a tomar la foto. Samu, tú nos avisas cuando estés listo. No puedes activar el audio, a ver. Ahí Hola, sí. hola, hola. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Bueno, estamos llegando a la parte final de este programa, ¿no? Y queremos invitarte a que seas parte del crecimiento, ¿no? Del testimonio de este bonito ministerio, este bendecido ministerio, ¿no? Que está siendo, digamos, de gran ayuda para muchos estudiantes, ¿no? Para poder dirigir, digamos, ese conocimiento hacia algo que pueda bendecir a los demás, ¿no? Así que te invitamos a que puedas encender tu cámara ahí donde estás eh, y pues ahí reaccionar, ¿no? Reaccionar, no sé, con un like. Y a la cuenta de tres vamos a tomar la foto. Ya voy a tomar dos fotos, ya dos fotos, porque somos bastantes aquí. Así que vamos a contar.
a la 1, a las 2 y a las 3. Ya, permítame guardar esta foto. Uy, a ver. Ya está. Ahora voy a contar otra vez por si acaso. Si alguien todavía no encendió su cámara, puede hacerlo ahora. Vamos a contar a la 1, a las 2 y a las... Uy, ¿qué pasó aquí? Discúlpeme, discúlpeme. Aquí hay falla técnica. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya está. Ok, listo. Muchas gracias, Samu. Y ahora les deseamos a todos un muy feliz sábado. Chao, chao, que descansen. Feliz sábado, feliz sábado.